Bienvenidos y bienvenidas a este canal en que estamos haciendo el seguimiento al genocidio que comete el Estado de Israel, el gobierno de Israel, el ejército de Israel, con la complicidad de la sociedad de Israel, de la Unión Europea y de Estados Unidos. Datos sencillos desde el 7 de octubre de 2023, 18.000 asesinados, 50.000 heridos de gravedad, 7.000 niños asesinados, 300 miembros del personal sanitario y 80 periodistas. Y lo peor es que son tan poderosos, tienen los medios de comunicación que aparecen o se presentan como las víctimas. Con una pequeña mirada de la historia, veremos que el exterminio de los palestinos siempre ha sido el objetivo de Israel. Estas brutalidades las han cometido los sionistas desde 1882. Como a nadie le ha importado la suerte del pueblo palestino, lo siguen y seguirán haciendo. Lo único que ha cambiado es la frecuencia de los asesinatos, sobre todo de niños. La brutal destrucción masiva en el barrio de Al-Shuhaya como resultado de los intensos bombardeos de las fuerzas de ocupación israelíes en Gaza. Soldados israelíes agreden brutalmente a un periodista en la ciudad ocupada de Jerusalén. Jesús era palestino. Hoy a los palestinos nos están matando. El mensaje navideño de la reportera palestina Bisan Ouda desde la franja de Gaza. La organización Israel Tzlem documentó la semana pasada 2 ejecuciones a sangre fría por parte de los soldados de ocupación israelíes contra palestinos en el campo de refugiados de Al-Hira, en la Cisjordania ocupada. Es importantísimo que quede claro que es en Cisjordania. Si fuera cierto que alguien pudiera creer que es una guerra contra Hamas para acabar el terrorismo, no hay nadie de Hamas en Cisjordania. Y eso lo tiene muy claro Oscar Matute. Quiero empezar la intervención hablándoles de números, de datos, quizás para que así entendamos la dimensión del problema que estamos enfrentando. Más de 16.000 personas palestinas muertas desde el 7 de octubre, la mayoría de ellos mujeres y niños. Ni me molesto ni les molesto en hablar de las decenas o las miles de personas palestinas muertas desde la primera intifada de 1988. Más de 1.900.000 personas palestinas desplazadas en Gaza de sus hogares. Más del 80% de la población del total de la Franja de Gaza. Más del 60% de los hogares destrozados en la Franja de Gaza. Todos los hospitales inutilizados. Más de 10.000 ataques aéreos o bombardeos contra una población que no dispone de defensa antiaérea alguna. Más de 10.000 personas palestinas presas en Israel. Varios miles de ellos, de esos 10.000, en detenciones arbitrarias sin garantía jurídica ni imputación legal alguna hasta el momento. Datos reales frente a relatos interesados. Esto es lo que se esconde con el eufemismo de la legítima defensa. Porque es curioso que se apele a la legítima defensa por parte de una fuerza ocupante. Esos, señorías, son los datos de un genocidio. El momento en que las fuerzas de ocupación israelíes abrieron fuego en las inmediaciones del hospital Kamal Adwan, en el norte de la Franja de Gaza, durante la conferencia de prensa que el Ministerio de Salud estaba realizando en el lugar. No es una guerra, es genocidio. Gaza esta mañana, el cuerpo de los cuerpos de 2 niños a los quienes debemos tapar el rostro, porque el problema no es que los maten, ahí están ya en el sudario. El problema es que las imágenes impactan. Ahí hay un bebé atendido en el piso porque pues no hay camillas, no hay nada para... Los médicos hacen lo que pueden y seguramente al momento que este video salga ese médico y ese niño ya estarán muertos. Los habrá asesinado el ejército de Israel. Así con toda sangre fría, ocupantes aplastaron personas vivas en el patio del hospital Kamal Adwan en Gaza. Y están los videos. La gente no cabía en el hospital, no cabía, estaban en el patio. Y entró el ejército de Israel, las fuerzas judías, y con bulldozer aplastaron a la gente. Así como suena.
3 niños de 11 años son secuestrados por soldados israelíes en Cisjordania. Como decimos y no nos cansaremos de decir, en Cisjordania no existe absolutamente nadie de Hamas. Así que no es cierto que estén atacando el terrorismo, es simplemente una limpieza étnica. Es un genocidio en vivo y en directo y en prime time, y donde nadie hace absolutamente nada. Los bebés, un cuerpo de un bebé asesinado, que no hay que taparle el rostro, asesinado por Israel, por la Unión Europea y por Estados Unidos. Dentro del discurso sin sentido que se escucha, no solo del sionismo y del gobierno de Israel, como si hubiera una diferencia entre las dos cosas, sino también en cadenas de WhatsApp y en redes sociales, es que era una tierra desocupada, era un desierto, que los sionistas volvieron un jardín. Absolutamente falso. Devolvámonos en el tiempo al imperio de Alejandro de Macedonia. Podríamos también ir hacia los hititas, pero no. Aquí está, en este momento. Y ahí vemos cómo es una pieza fundamental para la comunicación de la base de Macedonia, del imperio persa que tanto quería Alejandro, con las riquezas de Egipto. Ese tránsito, ese puesto ahí es fundamental. Pues de hecho, y lo habíamos visto en el primer y en el segundo video, en el primer congreso sionista dijo que tenía que ser Palestina porque es una pieza obligada, una estación obligada para el ferrocarril a la India. A la muerte de Alejandro, sin dejar herederos, se dividió el imperio. La parte que nos ocupa, la parte de Palestina, le tocó a Antígono. Ahí vemos, quedó como un sándwich entre los dos imperios. Importante es el de Seleuco y el de Ptolomeo, que se fueron a guerra, el imperio Seleucida y el imperio Ptolomeo, y esa zona, la zona que los unía, que era la zona que los separaba, fue donde más se enfrentaron. Ahí está Jerusalén y está Gaza. Ya estaban fundadas, ya estaban ahí en funcionamiento, si se quiere decir, y en la expansión del Imperio Romano, Palestina fue atrapada o incorporada, si se quiere decir, en el año 133 a.C. O sea, en ningún momento de la historia ni era un desierto, ni estaba vacía, bueno, a no ser de que se entienda que si no son judíos ortodoxos, pues no son seres humanos. De resto siempre fue una pieza fundamental porque es la unión o la comunicación de Europa, de Asia, con el África y con la Arabia. Una familia entera resultó herida después de que sus casas fueran atacadas por las fuerzas de ocupación israelíes en Khan Yunis. Destrucción en la Franja de Gaza tras 72 días de genocidio. La Organización Mundial de la Salud describe el hospital Al-Shifa en el norte de Gaza como un baño de sangre. 70 días de genocidio, 1.680 masacres, 18.800 asesinados, 8.000 niños, 6.200 mujeres mártires, 300 personal médico, 32 de la defensa civil, 91 periodistas y 7.500 desaparecidos. Y ahí vemos a otro niño atendido en el piso del hospital con los pocos recursos que quedan. Cualquier acto de máximo sadismo que puedas imaginar será superado por el régimen israelí. Invadió el patio del hospital Kamal Adwan con blindados y bulldozer, enterrando vivas a decenas de personas heridas que no podían moverse de sus tiendas de campaña. Los aplastaron con los bulldozers. El 27 de noviembre de 1967, en una conferencia acerca de las conclusiones de la guerra árabe-israelí, De Gaulle afirmó: no puede haber ocupación sin opresión, represión y expulsión.
La ocupación engendra la resistencia que Israel califica como terrorismo. El expresidente Jimmy Carter dijo que Israel nunca encontrará la paz hasta que permita a los palestinos ejercer sus derechos humanos y políticos básicos. Shlomo Sant, profesor en Tel Aviv, sostiene que aunque todas las patrias modernas son construcciones culturales, nadie se retira de un territorio si no es obligado a hacerlo. Tariq Ali, editor de la NLR, se pregunta, ¿tienen derecho los palestinos a resistirse a la agresión incesante a la que están sometidos? Absolutamente. No existe ninguna equivalencia moral, política o militar entre ambas partes. Israel es un estado nuclear armado hasta los dientes por Estados Unidos. Su existencia no está amenazada. Son los palestinos, sus tierras, sus vidas, los que lo están. La civilización occidental parece dispuesta a permanecer impasible mientras son exterminados. Ellos, en cambio, se levantan contra los colonizadores. Desde que Roma tomó el dominio total de la provincia de Judea o la provincia de Siria Palestina, como también se conocía, fue durante el dominio romano. La provincia de Judea presentó varios levantamientos exigiendo la independencia. 3 de ellas fueron las más grandes, conocidas como la guerra judeo-romana. En la primera es donde se destruye el templo, y la segunda y la tercera son muy cercanas, tanto que varios historiadores solo hablan de ella como la Segunda Guerra Judaica. Estos levantamientos fueron de toda la comunidad judía, no solo la de la provincia de Judea, porque existía la llegada de un líder o un Mesías. Así, en el 115 y 116 después de Cristo, bajo el gobierno de Trajano, estalló una serie de revueltas mesiánicas conocidas como la Segunda Guerra Judaica, primero en la Cirenaica, luego en Chipre, Mesopotamia y Egipto, en las que, según Dion Casio, murieron decenas de miles de personas. También las cuenta Flavio Josefo como la guerra de los judíos. La que nos ocupa es la rebelión de Bar Kokhba, conocida también como la Tercera Guerra Judeo-Romana, porque al finalizar existe la leyenda que fueron desplazados o expulsados de Judea todos los judíos, cosa que no es cierta. Desde que Judea quedó sometida a la autoridad romana en el 63 a.C., los judíos protagonizaron al menos 60 intentos de rebelión para recuperar su soberanía a lo largo de 130 años. Cerca de 2.000 personas fueron crucificadas por no acatar los principios impuestos por Roma. La crueldad, corrupción y torpeza de los procuradores romanos provocaron un constante malestar entre la población judía, a lo que se unía un profundo deseo de liberación relacionado a menudo con una esperanza mesiánica, esto es, con la creencia en la aparición de un líder ungido, un Mesías, descendiente del linaje de David, que restablecería el resplandor del antiguo reino de Israel. Jerusalén se convertía en el Alia Capitolina. El cambio estatutario de Jerusalén comportaba la concesión de notables privilegios, como la exención de impuestos, la concesión de la ciudadanía y la construcción de importantes infraestructuras, como calzadas de estilo romano. Para los judíos, en cambio, la creación de la nueva colonia de Aelia Capitolina, donde quedarían asentados los veteranos de la Legión Décima, representaba una ofensa insoportable, pues suponía la frustración de todas las esperanzas que aún se albergaban sobre la reconstrucción del templo, destruido hacía 62 años, e implicaba la introducción de cultos paganos en el lugar más sagrado del judaísmo. Empezamos a desvirtuar la idea que nos dan las películas de Navidad como de Semana Santa, en la cual se suponía o nos presentan una Jerusalén 100% judía, lo que no es cierto. Como vimos al inicio del video, este era el paso entre el África, entre la riqueza infinita de Egipto, con Persia y con el resto del Imperio Romano. Por lo tanto, había una alta población helénica que quedaba de la ocupación del imperio de Alejandro Magno. Un nuevo Mesías, a fin de persuadir al pueblo de Israel de que Simón Bar Kokhba
había sido enviado por Dios para redimirlo de su sufrimiento, se destacó la semejanza entre su nombre y la palabra aramea Kogba, estrella, lo que a su vez permitía relacionar a Simón con un pasaje del libro bíblico de Números 24:17 que se interpretaba como un anuncio de la venida del Mesías. Comillas, de Jacob nace una estrella y brota de Israel una vara que herirá a los caudillos de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. El estallido de la revuelta. Una vez armados, se produjo un suceso inesperado que se interpretó como el presagio divino que señalaba el comienzo de la guerra apocalíptica predicha por los profetas Daniel y Zacarías. La tumba de Salomón, cerca de las murallas de la ciudad vieja, se desplomó, seguramente a causa de los trabajos de urbanización de Jerusalén de los que hemos hablado, los caminos y el resto de infraestructura romana que se estaba construyendo. El 3 de abril del 132, el primer día del mes judío del Liar, entre abril y mayo, Simón Bar Kokhba, el hijo de una estrella, se puso al mando de la rebelión. En ella participaron no solo judíos de toda la provincia, sino también personas de origen no judío, impulsadas por el deseo de sacar provecho a una posible liberación de la dominación romana. Para reforzar su autoridad, acompañó su nombre con el título de Nasi, que significa príncipe, cargo detentado únicamente por el patriarca, presidente del Sanedrín y máxima autoridad política, moral y religiosa del judaísmo. Simón Bar Kokhba. La táctica de los rebeldes consistió en evitar los encuentros en campo abierto con los romanos y operar en pequeños grupos desde lugares bien protegidos. De hecho, en algunas zonas excavaron túneles subterráneos con respiraderos en la parte superior para comunicar entre sí las bases estratégicas que dotaron de muros y trincheras. A los pocos meses de actuación de esta guerrilla armada, Simón Bar Kokhba consiguió establecer un estado judío independiente que celebró reacuñando las monedas con el lema Año 1 de la redención de Israel. Estas monedas, por cierto, y cómo no, están en el Museo Británico. Por cierto, esta revuelta nunca llegó a Jerusalén. Fue una revuelta de provincia, fue una revuelta de campesinos. A Quinto Tineo Rufo, el gobernador provincial al momento del alzamiento, se le atribuyó el fracaso en derrotar en esta fase temprana. El último registro de Rufo apareció en el año 132, el primer año de la rebelión, y no se sabe con certeza si murió o fue reemplazado, a pesar de la llegada de refuerzos romanos significativos desde Siria, Egipto y Arabia. Las victorias rebeldes iniciales sobre los romanos establecieron un estado independiente sobre la mayoría de partes de la provincia de Judea por más de 2 años, mientras Simón Bar Kokhba asumía el título de Nasi. Además de liderar la rebelión, muchos judíos le consideraban el Mesías, quien restauraría la independencia nacional. Sin embargo, estos reveses llevaron a que el emperador Adriano reuniera una fuerza romana a gran escala de todas las esquinas del imperio e invadió Judea en el año 134 bajo el comando del general Sexto Julio Severo. El ejército romano estaba compuesto de 6 legiones, completas con auxiliares y elementos de hasta 6 legiones adicionales, que finalmente lograron aplastar la rebelión. Aquí vamos a comparar cómo un ejército totalmente superior fue totalmente salvaje contra la gente que pedía su independencia. Exactamente igual que está haciendo Israel, un ejército inmensamente superior contra personas que piden su independencia, que ni siquiera se han levantado en armas a diferencia de Simón Bar Kokhba. En vista del éxito de la revuelta y de los graves daños infligidos a las tropas romanas, Adriano envió a Judea al más valiente de sus comandantes, Sexto Julio Severo, así como al gobernador de Siria, Publio Marcelo, y al de Arabia, Aterio Napote. A partir de entonces, la superioridad estratégica y armamentística de las fuerzas romanas convirtió la campaña en una masacre sistemática. En su historia romana, Dion Casio explica cómo, en vez de atacar abiertamente a sus enemigos, Julio Severo los separó poco a poco por medio de un gran número de soldados y de lugartenientes, y privándolos de comida y aislándolos, consiguió extenuarlos, debilitarlos y al final exterminarlos, quizás con cierta lentitud, pero con el menor riesgo. El balance, según el mismo Dion Casio, fue terrorífico.
comillas. Se salvaron pocos. Fueron arrasados 50 de sus principales fortalezas y 985 de sus más renombrados pueblos, al tiempo que fueron asesinados en las incursiones y en los combates 580.000 hombres, siendo incalculable el número de aquellos que murieron de hambre, de enfermedades o a causa de los incendios. Cierra la cita. El último baluarte. A finales del año 135, la caída de Betar, una fortaleza cercana a Jerusalén, marcó el fin de la guerra. La mayoría de sus habitantes murieron de hambre y sed tras varios meses de asedio, y los supervivientes fueron asesinados sin piedad por el ejército romano. No se salvaron ni siquiera los niños, quienes según algunos midrashim, textos exegéticos de la Torá y el Talmud, fueron estrellados contra las rocas o arrojados al fuego envueltos en los libros sagrados del judaísmo. No hay mucha diferencia en que a los niños les caigan los techos, las paredes, las placas de entrepiso de un hospital, las bombas, los disparos de francotiradores. Al concluir la guerra, la mitad de la población judía había sido masacrada y durante muchos años los romanos no permitieron que se diese sepultura a los muertos, exactamente igual que está haciendo el ejército de Israel. La práctica de la religión judía quedó censurada y los supervivientes fueron tomados como prisioneros y vendidos en Hebrón y Gaza al precio de un caballo. Las puertas de Jerusalén se cerraron para los judíos y se prohibió la enseñanza de la ley de Moisés, excepto para los de Galilea, que no habían secundado la revuelta. La provincia de Judea desapareció como tal y su territorio quedó englobado en la nueva provincia sirio-palestina. Entonces aquí viene la primera nota. Por supuesto que hubo una expulsión de judíos, que de hecho llegaron a la otra extremo del imperio, o sea, a Iberia, Hispania y Lusitania, o sea, España y Portugal. Pero también es cierto que varios judíos se quedaron, los que habitaban Galilea, y las personas que no eran judías y que estaban en la región, pues se quedaron y practicaron la religión que tuvieran. O sea, nunca estuvo despoblado, nunca fue un desierto que necesitara convertirse en un jardín, como dicen los que apoyan el genocidio que comete Israel sobre los niños palestinos. La cueva de las cartas. En 1960, un hallazgo arqueológico excepcional atrajo de nuevo la atención sobre la Tercera Guerra Judeo-Romana. En una cueva próxima al oasis en Engedi, junto al Mar Muerto, el arqueólogo Yigael Yadim localizó un conjunto de 15 cartas dirigidas por el propio Simón Bar Kokhba a los dos comandantes del oasis. En las misivas Bar Kokhba solicitaba que le enviaran alimentos, hacía referencia a la confiscación de tierras e incluso amenazaba a los que dieran cobijo a los judíos que no secundaran su revuelta. Esta y otras grutas de la misma zona sirvieron como refugio a grupos de judíos durante la revuelta de Bar Kokhba. Estas personas habían llevado consigo sus pertenencias más preciadas, incluyendo las llaves de sus casas o las escrituras de sus propiedades, con la esperanza de que en poco tiempo podrían regresar a sus hogares, tal cual como pasó en la Nakba con los palestinos. Sin embargo, la mayoría no lo consiguió y pereció en el interior de la cueva, a causa del hambre y la sed, después de que los soldados romanos, acampados a tan solo 100 metros de la gruta, hubieran interceptado el acceso a la única fuente de agua cercana a la cueva. Hoy Gaza no tiene agua, no tiene energía eléctrica, no tiene comida, no permiten la entrada de ayuda humanitaria. Israel está haciendo exactamente lo mismo, pero no contra los que se los hicieron, no contra europeos. Lo está haciendo contra los palestinos, contra los más débiles. Antes de morir, los asediados ocultaron en los huecos de la caverna todas sus pertenencias, tapándolas con montones de piedras. Años después, alguien regresó y dio sepultura a los muertos. Reunió un cesto de las calaveras, amontonó los huesos en un nicho y cubrió con cuidado el cuerpo de los niños, preservando así un emotivo testimonio de lo que fue el último acto de resistencia judía frente al dominio de Roma. Y ahí podemos ver las bolsas en que estaban las cosas que guardaban y, y los cuerpos de niños, exactamente igual que vemos los niños palestinos.
Los judíos están asesinando día sí y día también. Sin importar el momento en que veas este video, sepas que están asesinando a un niño palestino. Y lo está asesinando Israel, con la ayuda de Estados Unidos y de la Unión Europea. Esto no se puede dejar de hablar. Y vemos cómo fue la nueva distribución, la provincia de Siria y Palestina. Y ahí está el mar Muerto, está el río Jordán, está el lago de Galilea, perfectamente delimitada. En ningún momento quedó un desierto, en ningún momento fue deshabitado y en ningún momento fue una tierra sin pueblo. Y vemos los niños en las cárceles de Israel, niños palestinos, presos violando todos los derechos humanos, todas las ley internacional, porque saben que no les harán nada, saben que el mundo no les importa a los palestinos, no por lo que son, sino por lo que no son. No son blancos, no son rubios, no son de ojos claros y no son ricos. ¿Y qué mejor forma de celebrar el Hanukkah? Los soldados judíos quemando la comida palestina. שכונת סג'אעיה, מפעל של ממתקים שמחלקים לילדים כשעושים פיגועים. אנחנו מדליקים את האור נגד המקום החשוך הזה ושורפים אותו עד שלא יישאר פה זכר לכל המקום הזה. הרגע מצאנו פיר ענק ממש קרוב לכאן מעבר לפינה, פיר שמשמש לוגיסטית את כל הפירים הנוראים שיש פה באזור. שכונת סג'אעיה, שכונה נוראית. שיהיה לכולם חג שמח. חג שמח. יום שני של חנוכה, חג שמח. חג שמח. 1898 se celebró el segundo Congreso Sionista Mundial, al que acudieron delegados electos de todo el mundo, entre los que se incluyen mujeres con voz y voto. Entonces se aprobó la creación de un banco con el objetivo de comprar tierras para los inmigrantes en Palestina y se diseñó una bandera que acabaría inspirando la de Israel en 1948. Fondo para la adquisición de tierras en Palestina. El Keren Kayemet Israel es el fondo del movimiento sionista para la adquisición de tierras en Palestina, su preparación para la colonización y su cultivo. Su creación fue decidida por el Quinto Congreso Sionista en 1901, aunque el organismo recién adquirió su conformación integral y jurídica en 1907, en base a la idea propuesta por el profesor Zvi Germán Shapira en la conferencia de Katabuski de los Hawaii Vision en 1884. El objetivo del fondo es redimir las tierras de Eretz Israel de manos extranjeras y convertirlas en posesión de la nación. Por eso no pueden venderse, sino solo arrendarse. El Keren Kayemet redimió más de 1 millón de hectáreas hasta la creación del Estado y se dedicó también a la desecación de pantanos y al desarrollo de la colonización. Hasta la Primera Guerra Mundial, su prioridad fue la de ayuda en el establecimiento de nuevos asentamientos poblacionales. Con la creación del Keren Ayset en el año 1920, cuyo objetivo era promover la población judía en Israel y el desarrollo económico del país. El KKL pasó a dedicarse exclusivamente a la compra de tierras. Hay que aclarar que mientras el territorio fue del Imperio Otomano, los grandes terratenientes otomanos no vivían ahí. Vivían en Estambul, vivían en Ankara, pero no están ahí, entonces simplemente se hacía una compra. El desarrollo de la tierra la hacían los arrendatarios palestinos, obreros, empleados, que fueron sacados por la fuerza por los nuevos ocupantes del territorio, los sionistas. Podemos ver la división del Imperio Otomano en 1898. Palestina pertenecía al Mutasarrifato de Jerusalén. Nuevamente, y no nos cansaremos de decirlo, nunca, nunca fue una tierra sin pueblo. La provincia de Siria en 1896, al cual estaba el Mustafa Farrik
de Jerusalén con una población de 341.638 habitantes y una superficie de 22.000 kilómetros cuadrados. Pertenece a Siria. Estos son niños asesinados por el ejército de Israel. Israel continúa asesinando bebés. Ahí vemos un médico tratando de salvar a un niño al cual debemos tapar su rostro. El ejército de ocupación israelí continúa impidiendo que las ambulancias entren en el campamento de Nor Shams en Turkmán, en la Cisjordania ocupada, para atender heridos graves. Nuevamente, en Cisjordania donde no hay jamás. Simplemente es una limpieza étnica. Y hay un médico con el cadáver de un bebé. Según los sionistas, un terrorista más de 6, 8 meses. La madre del niño palestino Atalan Bada se despide de su hijo, asesinado por las fuerzas de ocupación israelíes en Deir Amar, al oeste de Ramallah, en la Cisjordania ocupada. La Cisjordania donde no existe jamás. Los invasores israelíes aplastaron muchas tiendas de campaña en el patio del hospital con familias refugiadas dentro. Lo voy a contar todas las veces en este video. ¿Cómo es posible que entren aplanadoras, bulldozer, como lo quieran llamar, esa herramienta de asentar vías, de compactar reseo, de hacer su base que pesa cada rodillo toneladas, más la fuerza y la presión que ejercen, la fuerza hidráulica que tienen esas máquinas, y se la lanzaron sobre gente que no podía moverse? Los aplastaron, los trituraron, el dolor tan infinito que debieron haber sentido esas personas, de las que ya no quedaron el cuerpo, quedó fundido con el suelo del hospital. Y eso es lo que ordenó Dios, que se hace eso por voluntad de Dios, porque eso está en el libro, que porque les prometieron esa tierra. Es difícil de creer, la verdad. Lo que sí podemos confirmar es que Europa está financiando esto, dándole armas a Israel. En 2022, España autorizó licencias para la exportación de armamento y equipos militares a Israel por valor de 9 millones de euros, según los datos hechos públicos por el Consejo de la Unión Europea. Francia fue el país que más aprobó, seguido de Rumanía, la República Checa, Alemania y Eslovaquia. Nuestro país está en sexto lugar, junto con Italia, aunque la venta real se situó en algo más de 2 millones de euros. No se producen. El gobierno español asegura que no se ha exportado armamento a Tel Aviv desde el inicio de la guerra. Descuiden, que eso no se va a producir. Amnistía Internacional ha pedido a la Unión Europea y a Naciones Unidas el embargo permanente de armas. En el Reino Unido, una organización ha ido más lejos y trata de paralizar su venta en los tribunales. En Londres, la organización sin ánimo de lucro GLAN, en español la Red Global de Acción Legal, ha pedido al Tribunal Superior que evalúe las licencias de venta de armas a Israel. La ley británica prohíbe la exportación de armas si se corre el riesgo serio de que con ellas se viole la ley humanitaria internacional. Y cada vez está más claro que Israel lo está haciendo, sostiene la abogada Siobhan Allen. El castigo colectivo está prohibido, también el uso del hambre como arma de guerra. El asedio de Gaza ha interrumpido el acceso a la ayuda humanitaria y se están atacando edificios como hospitales, escuelas o lugares de culto que tienen una protección especial. Cuestionado por este asunto, el gobierno británico asegura que no hay nada ilegal en esas exportaciones de armas. Que todas las licencias se evalúan caso por caso, sostiene el ministro de Defensa. Es muy difícil llegar a esa conclusión vista la actuación de Israel durante estos 2 últimos meses, y además es probable que todo esto siga ocurriendo si se continúan vendiendo armas. Uno de los mitos que es necesario cortar de tajo es la idea de que fueron unas migraciones, que el pueblo judío perseguido, que los más pobres, que no tenían ninguna ayuda ni ninguna influencia y que el mundo les daba la espalda cuando decidieron colonizar y ocupar la tierra de Palestina. Eso es falso. Veamos, por ejemplo, las negociaciones que el propio Theodor Herzl
primer presidente de la Confederación Sionista Mundial, con los líderes de la potencia de la época. Empecemos por el Imperio Otomano, se reunió directamente con el sultán Abdul Hamid. Herzl inició en 1901 las negociaciones con Turquía, si bien el sultán Abdul Hamid no rechazó de plano la propuesta de hacer concesiones en el problema de la colonización judía en Palestina, a cambio de la ayuda económica que necesitaba para sanear sus finanzas en desorden. Herzl no logró persuadir a los banqueros judíos, reticentes a arriesgar su dinero y su tranquilidad en un emprendimiento incierto que además tenía un neto carácter político. A mediados de febrero de 1902, Herzl viajó nuevamente a Constantinopla, respondiendo a una invitación del gobierno. Durante las negociaciones se pusieron en evidencia ciertas discrepancias. Mientras que Herzl exigía que concediera a los judíos una sola porción de territorio en Eretz Israel, el sultán ofreció establecer a los judíos en distintos puntos del Imperio Otomano. Tras rechazar la propuesta, defraudando en su expectativa de Turquía, Herzl depositó sus esperanzas en Inglaterra. En Inglaterra se reunió con Joseph Chamberlain. Herzl consiguió entrevistarse con el secretario de Colonias británico, Joseph Chamberlain, y con el secretario de Asuntos Exteriores, Lord Lansdowne, a los que sometió a consideración un plan de colonización judía en el distrito de El Arish, en la península del Sinaí, territorio egipcio bajo protección británica y próximo a Palestina. Obtenía la conformación del gobierno inglés para entregar el territorio, y a pesar del favorable informe acerca de las posibilidades de colonización de la zona y de la disposición del gobierno egipcio a conceder cierta autonomía al territorio, el proyecto no prosperó. Aparentemente la negativa egipcia fue al proyecto de irrigación de la zona con aguas del río Nilo, y fue lo más triste que sintió Herzl, según su diario. Siguieron las conversaciones con Gran Bretaña. La organización sionista propuso renunciar a Palestina a cambio de un protectorado británico en el Sinaí, pero los británicos lo rechazaron y solo se mostraron dispuestos a entregar a los judíos parte de lo que hoy es Kenia, o sea, Uganda. La discusión sobre esta oferta quebró al movimiento sionista, ya que algunos consideraban que aceptarla implicaría renunciar para siempre a Palestina. Una de las últimas actuaciones de Herzl fue convencer al Sexto Congreso Sionista, celebrado en Basilea en 1903, de que valorara esta opción, lo que consiguió con dificultad, provocando la retirada de los delegados rusos. Herzl murió un año después y no pudo ver cómo la organización rechazaba definitivamente la solución de Kenia. El Imperio Alemán se reunió con el Kaiser Guillermo II. El 18 de octubre de 1898 en Constantinopla, se reunió con el emperador alemán para contarle su proyecto de un Estado judío en Palestina, en la figura de un protectorado alemán. Con la salida de la mayoría de los 600.000 judíos que había en Alemania, se garantizaría la influencia del imperio en Oriente Medio, pues sería la ruta obligada del ferrocarril Berlín-Bagdad, que financiarían los banqueros judíos que acompañaban el proyecto. El emperador se entrevistaría con el sultán Hamid II para exponerle el proyecto y así dirigir la influencia de Inglaterra en la región. El 2 de noviembre se reencontraron en Jerusalén y el Kaiser le manifestó que si bien está interesado en tener población germanófona en Oriente, no quiere molestar a la Sublime Puerta, que era un aliado de gran valor. Vemos que la Sublime Puerta es el gobierno del Imperio Otomano. Entonces miremos así un simple corte. Se reúne directamente con el sultán. Se reunió directamente con el Kaiser, con el emperador alemán. Y se reunió con 2 ministros del Imperio Británico. De ninguna manera se puede pensar que es una organización pequeña, pobres, que les mueve solo los deseos de una tierra que supuestamente Dios les prometió, sino simplemente es el inicio de un genocidio, porque recordemos que en las conclusiones del primer Congreso sionista se hablaba de ese Estado de Israel exclusivo para judíos. El Imperio ruso se reunió con el ministro White, le expuso lo beneficioso que sería para la autocracia del zar que la comunidad judía abandonara Rusia, ya que la mitad de los revolucionarios en 1903 eran judíos y que su migración a Palestina le quitaría un problema al gobierno ruso.
pero para ello necesitaba que a los judíos se les permitiera reunirse, se les ilustrase sobre el sionismo, lo que iba en contra de la política de inculturación de todas las nacionalidades que tenía el zar. Además, que no quería causar molestias en las ya tirantes relaciones con el sultán. En el Reino de Italia se reunió directamente con el rey Víctor Manuel. Se reunió el 24 de enero de 1904. El rey le manifestó su favorabilidad al proyecto, dando como única condición que hubieran 500.000 judíos en Palestina, como respuesta a la preocupación de Herz al no contar con los permisos de entrada para esa cantidad de judíos. En la Palestina otomana, el rey dijo, todo se puede hacer con sobornos y que él hablaría con el sultán. Luego de las consultas al interior del gobierno italiano, el rey optó por no llevar a cabo la reunión con el sultán. En el Vaticano se reunió con el propio Papa Pío X. Se reunió con el Santo Padre y con el secretario de Estado del Vaticano, que todavía no era un Estado independiente, pero tenía una estructura burocrática para el funcionamiento de la Iglesia, en enero de 1904. Quienes no estuvieron de acuerdo con el proyecto de migración masiva de judíos a la Palestina otomana. Y el Imperio Austrohúngaro se reunió con Alexei Lexap en abril de 1904. Se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Austrohúngaro, quien estuvo de acuerdo con el proyecto, y al hacer las consultas al interior del gobierno, se decide consultar primero con los ingleses, y solo si ellos lo aprobaban, iniciarían las gestiones necesarias con la Sublime Puerta. Como los ingleses no querían molestar al sultán, estas gestiones no se llevaron a cabo. O sea, se reúne con reyes, se reúne con el papa, se reúne con ministros de los imperios más importantes. No es de ninguna manera una campaña de un pobre señor que tenía un sueño. Se notan las inmensas fortunas que están detrás de eso, exactamente igual que ahora. Las inmobiliarias de Israel ya están vendiendo chalets en la primera línea de la playa. ¿Alguien sigue creyendo que eso es lo que están defendiendo? El sueño de casa frente a la playa, ahí está. Sobre las cosas de Gaza, sobre los edificios cayendo, ahí sobre las ruinas, ya se están vendiendo. Recordemos el primer video de esta saga de esta lista. Varias personas, colonos, decían, ya estamos hablando con urbanistas, con arquitectos, y se está trabajando en la Gaza después de la guerra. Una Gaza 100% judía. Y para ello, pues matan gente sin ningún problema. Gente, me refiero a palestinos. Es claro la noticia que hubo de la muerte de rehenes a manos del Estado de Israel, de soldados israelíes. Es noticia porque fueron rehenes los asesinados. Si hubieran sido 3 palestinos, no hubiera pasado nada. Hoy Tel Aviv ha dado más detalles sobre cómo mató por error a 3 rehenes. Usad Zubiría reconoce que portaban una bandera blanca. Sí, según las primeras investigaciones, un soldado que divisó a lo lejos a 3 personas que portaban un palo con una tela blanca se sintió amenazado y disparó. 2 de ellos murieron en el acto, el tercero huyó, pero un grupo de soldados abrió fuego minutos después pensando que era un miliciano. Las fuerzas israelíes asumen la responsabilidad, dicen que se actuó contra las reglas, pero eso no disminuye el enfado de las familias de los rehenes, que están indignadas. Llevan semanas pidiendo al gobierno que negocie, y dicen que van a presionar aún más y que van a convocar actos de protesta como este mediodía, y esta tarde hay otra convocada en Tel Aviv. Y llegamos a la Primera Guerra Mundial, la guerra entre imperios, entre las potencias coloniales. Pero antes hagamos una reflexión. Si 3 soldados, 3 soldados o más, no se sabe cuántos son, entrenados por el mejor ejército del mundo, uno de los mejores ejércitos del mundo, equipados con armas de última tecnología y equipos de protección, sienten miedo de 3 personas sin camisa, de 3 hombres sin camisa y con un palo. Pues perdónenme, pero eso sí no lo puedo creer. Simplemente hacían lo que suelen hacer, jugar al tiro al blanco con Palestina.
probar la puntería y la eficiencia de sus armas con personas totalmente indefensas. Lo que no esperaban es que fueran israelíes judíos. No se fijaron en el color de la piel. Simplemente asesinaron, que es lo que suelen hacer, sabiendo que gozan de total impunidad. Bueno, retomemos la Primera Guerra Mundial. Entonces, básicamente está el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y Bulgaria como las potencias centrales. Y la Entente Cordial o la Triple Entente, el Imperio Ruso, el Imperio Británico y las potencias coloniales de Francia, Bélgica e Italia. Palestina fue traicionada en la Primera Guerra Mundial. El genocidio palestino, y recordémoslo siempre, empezó en 1882. La revuelta árabe del 16, la desastrosa campaña de los Dardanelos de 1915, puso a los aliados de la región en sintonía con el panarabismo liderado por Hussein bin Ali, el jerife de la Meca, que buscaba acabar con siglos de dominio otomano. Recordemos que Hussein, el jerife, es descendiente directo del profeta Mahoma. El 22 de junio del 16, el periódico The Guardian de Manchester publicaba una apasionada crónica de la revuelta árabe. Comenzaba cuando los seguidores de Hussein tomaron el control de la Meca y del puerto estratégico de Jeddah. Al día siguiente llegaron las noticias de otras revueltas en Mesopotamia y de las represalias de los otomanos. Vemos el fragmento del periódico. Los británicos comenzaron a apoyar a líderes y corrientes que se oponían a las aspiraciones otomanas, tomando la ciudad del Cairo como sede de sus actividades. Uno de sus logros más relevantes fue el establecimiento de relaciones fluidas con el jerife Hussein, príncipe de la Meca. Entonces contaba con una fuerza militar nada desdeñable y que podía desempeñar un papel dinámico en la guerra. La relación del jerife de la Meca con los otomanos era tensa debido a la política centralista que estos seguían en sus colonias y por el hecho de nombrar a Wahid Basham Bali de Hiyaz, concentrando en sus manos el poder civil y militar. La construcción de una vía férrea que conectaba con Hiyaz con Damasco fue motivo más de discordia. Los otomanos justificaron como un medio para facilitar la peregrinación. En cambio, el príncipe Hussein y los nacionalistas árabes lo vieron como una herramienta para la movilización rápida de las tropas otomanas y un medio de penetración y control imperial. A cambio de su colaboración con el gobierno británico, Hussein reclamó la creación de un gran Estado árabe. Emprendió una serie de contactos con organizaciones árabes en Siria e Irak para ganar su confianza. Su hijo, el príncipe Faisal, visitó Damasco en 1915, donde se puso en contacto con los líderes nacionalistas y consiguió su apoyo después de exponerle la postura de los británicos. Firmaron el Protocolo de Damasco, que solicitaba al gobierno de Gran Bretaña que reconociera la independencia de los países árabes en forma de un gran Estado árabe, anular los privilegios extranjeros, firmar un acuerdo de defensa común y otorgar a Gran Bretaña la preferencia en los asuntos económicos. Este reino, digamos, funcionó o estuvo entre el 16 y el 18. Ya después, al finalizar la guerra, los europeos se lo repartieron. La correspondencia entre el jerife Hussein y Henry Maharon, el alto comisionado británico en Egipto, entre junio del 15 y marzo del 16, demuestra el tira y afloje entre las dos partes en cuanto al futuro de la región, tratando entre otras cosas el sistema político y las fronteras del supuesto gran Estado árabe. La postura final de McMahon fue aceptar las propuestas del jerife Hussein con la condición de que éste declarara de inmediato la revolución árabe contra los otomanos. Gran Bretaña había emprendido en secreto negociaciones con Francia y Rusia en marzo de 1915 para el reparto de la herencia del Imperio Otomano. Fruto de aquellos contactos fue el acuerdo de Sykes-Picot, un tratado firmado entre el delegado británico Mark Sykes, experto en cuestiones del Próximo Oriente, y el francés Georges Picot, excónsul general en Beirut. El tratado contradecía las promesas establecidas por Hussein
con las representaciones nacionalistas árabes, puesto que se preveía un sistema de mandatos en vez de la independencia prometida y exigida por los árabes. Estos conocieron el contenido del tratado cuando, tras la revolución del 17, los bolcheviques abrieron los archivos zaristas, descubriendo los extremos de este acuerdo secreto. Los otomanos acusaron a Hussein de traidor y de colaboracionista con los cristianos enemigos del Islam. Pero las verdaderas discrepancias entre los británicos y los árabes aparecieron después de la declaración Balfour, en noviembre del 17, que prometía a los sionistas un hogar judío en Palestina. Es decir, los ingleses le prometieron el Estado árabe en Palestina a los árabes y el Estado sionista judío a los sionistas, a los de Israel, al mismo tiempo. Aún así, el jerife de la Meca decidió continuar en su ofensiva contra los otomanos y en apoyo de los británicos, pero realmente Oriente Próximo ya había entrado en una nueva etapa, la del colonialismo europeo y la división de la región en entidades geográficas y políticas que pocos años después tuvieron que luchar contra los colonialistas occidentales que habían sustituido al Imperio Otomano. La supremacía occidental queda demostrada en los acuerdos Sykes-Picot, reparto del Imperio Otomano entre Francia y el Reino Unido en 1916, Siria y Líbano y el norte de Irak para Francia, Palestina, el norte de la península arábiga y el sur de Irak para el Reino Unido. Y la declaración Balfour es el beneplácito del gobierno inglés para la formación de un Estado judío en Palestina. En 1917, la carta del ministro de Relaciones Exteriores al barón Lionel Walter Rochley. Recordemos que esta familia aportó $50 millones de la época, todo el dinero del mundo si se quiere, para el establecimiento de los colonos judíos en Israel, además de otros aportes iguales de otras familias poderosísimas de Europa y de Estados Unidos. La campaña árabe. La proclamación del general Sir Stanley en Bagdad, dirigida directamente a los pueblos árabes. Comillas, nuestros ejércitos no vienen a sus ciudades y tierras como conquistadores o enemigos, sino como libertadores. Mao calificó al dominio otomano como la tiranía de los extraños. En un intento de avivar las llamas de la revuelta, evocó una dramática imagen del deterioro de la civilización árabe. Comillas. Sus palacios han quedado en ruinas, sus jardines se han hundido en la desolación y sus antepasados y ustedes mismos han sufrido sirviendo como esclavos. Cierra comillas. Un día después, The Guardian analizaba en una editorial lo que la proclamación de Mao significaba para la soberanía árabe. El general Sir Allenby, recientemente designado comandante, reconoció la importancia de unirse a las fuerzas árabes en la campaña contra los otomanos en el año 17. Con los ataques árabes a la red ferroviaria turca y con la captura de Jerusalén, lo que llevó al corresponsal de The Guardian, Ernest William Gurney, a analizar el posible próximo movimiento del envío. En septiembre del 18, mientras los periódicos cubrían las victorias de los británicos y de los árabes en Palestina, apareció un pequeño y curioso informe sobre un tal coronel Lawrence, líder británico de los árabes. El coronel Lawrence, a la cabeza de las fuerzas de caballería, él mismo había formado con beduinos y drusos por todas las líneas de ferrocarril en Daraa, Lawrence de Arabia. En gran parte, la captura de Damasco en octubre del 18 anunciaba el fin de la campaña británica contra el Imperio Otomano. El corresponsal de The Guardian, William Thomas Massey, hacía un informe sobre la algarabía con la que se recibía el envío en la ciudad y la calidez de la población local recibía a las tropas británicas. Comillas. Tenía la impresión de que Damasco mostraría el típico comportamiento calmo de los árabes y que allí nos recibirían con los rostros inmóviles como de costumbre. Me sorprendió la cordialidad del recibimiento hacia los uniformados británicos. Dejaron a un lado su impasibilidad y nos recibieron con una alegría frenética. En cuanto terminó la guerra, comenzó el relato romántico de la campaña árabe. En una gran parte fue así por el periodista estadounidense Lowell Thomas, que cubrió el conflicto viajando con Lawrence y el príncipe Faisal, hijo de Hussein bin Ali y aliado clave de los británicos. En 1919, The Observer publicaba un artículo sobre el diario de viaje de Lowell Thomas, una serie de fotografías de la campaña árabe presentadas en una pantalla en Covent Garden, y comenzaba a construir la figura idealizada de Lawrence de Arabia.
Una figura interesante de las fotografías más recientes es la del sheriff Lawrence, el primer inglés en manejar a los árabes de manera exitosa, y que en palabras del señor Thomas, fue responsable en gran medida de la expulsión de los turcos de Arabia. Estas historias de hazañas heroicas, junto a las estupendas imágenes que las acompañan, nos traen de la manera más vivida los excitantes y románticos episodios de la victoriosa guerra en el Este. En 1919 el periódico The Guardian publicaba una entrevista exclusiva a Faisal, con Lawrence a su lado, en el que se describía al príncipe como alguien capaz de combinar con asombrosa dignidad una actitud tranquila y particularmente encantadora. La entrevista se ocupaba del tema del futuro de los árabes, sobre el que Faisal debatiría en la Conferencia de Paz de París. En la imagen vemos al príncipe saliendo de la conferencia, en la cual le afirmaron que no le cumplirían ninguna de las promesas hechas. Los occidentales, los ingleses, se regodean con el triunfo y los muertos los pusieron los árabes. De la conferencia sale la repartición del Medio Oriente, el mandato británico, Palestina y Transjordania. Si miramos y recordamos el segundo video de esta serie, con el ministro de Patrimonio de Israel se presentaba con un atril con el mapa del Gran Israel. Ahí lo tenemos, es Palestina completa y Jordania. Viene de la división del mandato británico. Y el mandato francés, línea Líbano y Siria. Ha muerto el periodista Samer Abdukdakab. Tras pasar 6 horas desangrándose porque el asedio de Israel a la escuela donde fue atacado impidió la llegada del personal médico. Ejército de cobardes que asedian escuelas y asesinan periodistas. Pero el problema en Colombia es la caricatura de Matador. Aquí vemos una madre despidiéndose del cadáver de su bebé, el cuerpo de su bebé, y envolviéndolo en el sudario. La guerra contra los niños, y vemos en una camilla de 2 niños de unos 3-4 años, a quienes hay que tapar su rostro, una niña en este caso. Los cowboys del 7º de caballería asesinaban pieles rojas por ser nativos. La mera existencia del indígena impugna al colono y su legítima presencia. Por eso los colonos del ejército israelí asesinaron a sangre fría a los nativos indefensos, Rami y Taler. La cámara de seguridad grabó cómo los miembros de las fuerzas de seguridad como si fueran atacados de Israel, disparan a 2 muchachos que están ahí. Están los cuerpos. Le dije que estoy embarazada de 5 meses, me golpeó el estómago y todavía me duele. Soldados israelíes golpean a mujeres embarazadas y obligan a civiles a quitarse la ropa. Israel ha acorralado a muchos civiles durante detenciones masivas. Israel asesina a 3 palestinos de la defensa civil en el sur de la Franja de Gaza. Todo eso lo sabemos gracias a los periodistas, que se juegan la vida literalmente para traerle al mundo estas imágenes que, si no fuera por ellas, valdría todavía la posibilidad, como dice aquí, o dijeron aquí miembros de la comunidad judía colombiana, que son creadas por inteligencia artificial. Esto no sucede, simplemente la IA los crea. Y los periodistas colombianos le dan micrófono, les abren sus canales. Un homenaje a los periodistas que dieron su vida por traernos la verdad. En Rafah, los niños rebuscan entre los escombros de las últimas viviendas destruidas por los bombardeos israelíes. En las últimas horas, el ejército ha atacado el sur de la franja. En esa zona se han refugiado la mayoría de gazatíes que han huido desde el norte. El ejército israelí ha mostrado imágenes de sus tropas desplegadas en las ciudades de Gaza y Jabalia, donde han realizado redadas en 2 escuelas porque aseguran que los miembros de Hamas se ocultan en centros educativos. En uno de esos centros estaba rodando el corresponsal de la cadena qatarí Al Jazeera, Samer Abu Takka, cuando fue alcanzado por el ataque de un dron. Esta mañana lo han enterrado.
sumándose a los 90 periodistas asesinados por bombardeos israelíes. La situación humanitaria se agrava y empeora por el mal tiempo y las enfermedades infecciosas. La tercera Aliyá, 1914-1923. Aproximadamente 40.000 judíos llegaron a Palestina durante la tercera Aliyá. El referente fue el barco SS Ruslan, que llegó al puerto de Jaffa el 19 de diciembre de 1919 con más de 600 nuevos inmigrantes. La tercera Aliyá fue provocada por la Revolución de Octubre en Rusia, los pogromos antisemitas en Europa del Este y la Declaración Balfour. Los pioneros de la tercera Aliyá procedían principalmente de países de Europa del Este, el 45% de Rusia, el 31% de Polonia, el 5% de Rumania y el 3% de Lituania. La mayoría de los recién llegados eran jóvenes que construyeron carreteras y pueblos y comenzaron el drenaje de los pantanos en el valle de Jezreel y la llanura de Heta. Posteriormente, se convirtieron en una proporción menor de inmigrantes. La importancia de estos pioneros fue tan grande como la de los pioneros de la segunda Aliyá. Su ideología contribuyó mucho a la construcción de Palestina, por lo que dejaron su huella en el sionismo y también en el desarrollo de los asentamientos judíos. Era la época de los nacionalismos. Vemos cómo están agrupando alrededor del mar de Galilea, de las afueras de Jerusalén y la costa, buscando las tierras fértiles. La Haganá. El terrorismo contra los palestinos se industrializa. La Legión Judía. Durante la Primera Guerra Mundial, Vladimir Jabotinsky y Joseph Trudell, dos líderes sionistas, lograron obtener de los británicos el permiso para crear unidades judías, que pasaron a la historia con el nombre de Legión Judía. Después de la guerra, las organizaciones sionistas de izquierda y de derecha trataron de conseguir que los británicos mantuvieran estas unidades en el mandato para defender al Yishuv, la comunidad judía. La afluencia de Olim, nuevos inmigrantes judíos, creó tensión con los nacionalistas árabes. La disolución de la Legión Judía en 1919 no fue, por lo tanto, bienvenida. Vladimir Jabotinsky desempeñó un importante papel en la creación de la organización. El Consejo del Hashomer, recordemos que era el grupo paramilitar del que hablamos en el video pasado, desmanteló la organización entre los meses de mayo y junio del 20 y se transfirieron todas las responsabilidades de defensa. Recordemos que esa defensa es realmente atacar a los palestinos y ahora que tenían experiencia militar de combate. Se transfirieron todas las responsabilidades de defensa al principal partido de los trabajadores. Ashud Havoda, surgido de la combinación del pueblo de Sion, los trabajadores de Sion y la Federación de Trabajadores Agrícolas, que tomó a la joven organización de la mano y la extendió rápidamente al conjunto de Yishuv. La responsabilidad de la defensa y la seguridad fue aceptada por el partido durante la convención del Kibbutz Kinner entre el 13 y 15 de junio del 20. Las resoluciones de la convención fueron: la Haganá reconocía la importancia de la responsabilidad histórica que le entregaba el Hashomer, comprometiéndose con la participación, la dedicación y la alerta de los trabajadores en la Organización de Defensa Nacional Popular y a la creación de una fuerza de patrulla. La acción inicial del Comité de la Haganá incluiría miembros del Hashomer de la última comisión, incluyendo a Liu Golom. Con base en estas resoluciones, la Haganá definitivamente se estableció el 15 de junio de 1920. Los británicos no oficializaron a la organización, pero la toleraron. La Haganá comenzó a organizar guardias y patrullas alrededor de los establecimientos judíos. Recordemos que estas guardias y patrullas lo que hacían era extender la tierra judía, desplazando a los campesinos y arrendatarios palestinos. La Haganá perpetró un atentado contra un adversario político, como fue el caso del asesinato del poeta judío y activista antisionista de origen neerlandés Jacob Israel, en Jerusalén el 30 de junio del 24, a manos de Abraham Tejón, quien luego acabaría siendo expulsado de la Haganá y encabezaría el grupo Irgun. En una entrevista realizada por el periodista
Lomo Nakidom, en Hong Kong en 1983, Tejomi admitió su implicación en los hechos, a pesar de que otras fuentes cuestionan la participación de la Haganah en el asesinato. En palabras de Tejomi, quien luego acabaría siendo expulsado, como lo dijimos antes, hice lo que la Haganah decidió que se debía hacer, y nada fue hecho sin la orden de Yitzhak Ben Zvi. No me arrepiento porque Dejan quería destruir la idea del sionismo. Bueno, en el próximo video trataremos de ver la relación del fascismo con Benito Mussolini, la cuarta lilla del 24 al 28, ya el terrorismo organizado de la Haganah, y en historia antigua el reino Asmoneo y el nombramiento de Herodes por parte de el emperador romano. Y terminamos con las palabras de Eduardo Galeano, que están vivas hoy más que nunca. El ejército israelí, el más moderno y sofisticado del mundo, sabe a quién mata. No mata por error, mata por horror. Las víctimas civiles se llaman daños colaterales, según el diccionario de otras guerras imperiales. Ya poca Palestina queda. Paso a paso, Israel la está borrando del mapa. En Gaza, de cada 10 daños colaterales, 3 son niños. Y suman miles los mutilados, víctimas de la tecnología del descuartizamiento humano, que la industria militar está ensayando exitosamente en esta operación de limpieza étnica. Y como siempre lo mismo. En Gaza 100 a 1. Por cada 100 palestinos muertos, un israelí. Gente peligrosa, advierte el otro bombardeo, a cargo de los medios masivos de manipulación que nos invitan a creer que una vida israelí vale tanto como 100 vidas palestinas. Y esos medios también nos invitan a creer que son humanitarias las 200 bombas atómicas de Israel y que una potencia nuclear llamada Irán fue la que aniquiló Hiroshima y Nagasaki. La llamada comunidad internacional existe. Es algo más que un club de mercaderes, banqueros y guerreros. Es algo más que el nombre artístico que los Estados Unidos se ponen cuando hacen teatro. Ante la tragedia de Gaza, la hipocresía mundial se luce una vez más. Como siempre, la indiferencia, los discursos vacíos, las declaraciones huecas, las declamaciones altisonantes, las posturas antiguas rinden tributo a la sagrada impunidad. Ante la tragedia de Gaza, los países árabes se lavan las manos, como siempre. Y como siempre, los países europeos se frotan las manos. Verdad indiscutible en cualquier momento que se lea. Así como la verdad que dice sin ningún temor nuestra secretaria general, Yone Belarra. Os propongo, compañeros y compañeras, que volvamos a lo esencial, que volvamos a lo importante. Yo creo que es importante denunciar que lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio. Creo que es importante llamar a las cosas por su nombre. Hay, compañeros y compañeras, miles de bebés indefensos que han perdido partes de su cuerpo, a decenas de miembros de sus familias. ¿Qué les vamos a decir, compañeros y compañeras, a esos bebés cuando el día de mañana sean adultos? ¿Cómo vamos a pedirle a esas personas que crean en la democracia, que crean en la legalidad internacional, que crean en las Naciones Unidas, cuando en el momento más oscuro todo el mundo le dio la espalda? Pero yo me pregunto más, ¿qué les vamos a decir a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Cómo les podríamos explicar a nuestros hijos y a nuestras hijas que bombardearon miles de personas inocentes y que no hicimos nada, compañeros y compañeras? Volver a lo esencial, volver a lo importante, volver a lo ético. No nos podemos permitir la enorme incoherencia de exigirle a Palestina que se cumpla la legalidad internacional cuando ni siquiera somos capaces de romper relaciones diplomáticas con Netanyahu y llevarle ante la Corte Penal Internacional para que se le juzgue como lo que es, un criminal de guerra. No nos podemos permitir la cobardía, compañeros y compañeras. No nos podemos permitir la cobardía, compañeros y compañeras. No es momento de cobardía, porque lo que viene después de un gobierno de Alberto Fernández y Massa es Milei, compañeros y compañeras, que le va a recortar el sueldo a la mitad a los argentinos y a las argentinas en la primera semana, que, como dice Juan Grabois, le va a dar una patada en el culo
a la clase media argentina y la va a tirar directa a la pobreza. No nos lo podemos permitir, compañeros y compañeras. Valentía para avanzar y para frenar a la ultraderecha.